Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 11. Vamos a leer Efesios 6, 11 en esta mañana. Dice así la palabra del Señor, Efesios 6, 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dentro de las predicaciones y las enseñanzas también, y también dentro de las enseñanzas y predicaciones que quedaron en la Biblia, los ejemplos o las ilustraciones son muy importantes. Recuerdo que un predicador conocido bautista dijo que las ilustraciones son como las ventanas por las que entra la luz a una casa mientras mostramos cómo es la casa. Entonces, cuando vamos enseñando algo, dar ejemplos o ilustraciones como que hace que entendamos mejor. El asunto es que muchas veces este lenguaje de ejemplos, que también se le puede llamar simbólico o metafórico, se lleva al extremo cuando interpretamos lo que se dio como ejemplo o como ilustración. En el caso de la Biblia, como queremos tanto la palabra de Dios y queremos vivirla, a veces en nuestro afán por practicarla, exageramos el cumplimiento de lo que ella dice, no porque esté mal cumplirla, sino porque elevamos la ilustración o el ejemplo demasiado alto, lo llevamos al extremo. En este caso, en el día de hoy, ¿por qué digo todo esto? Porque la guerra es un ejemplo. No estamos guerreando o peleando contra nadie, lo vamos a ver en este texto, en otro versículo más claramente, pero sí el lenguaje de guerra, las palabras de la guerra, las vestiduras de la guerra, el uniforme de la guerra, se utiliza como ejemplos para hablar de la confrontación que tenemos espiritual con Satanás. De hecho, esto ha producido en algún momento tanto mal en medio de nosotros cuando se exagera, llevándose al extremo que el lenguaje de guerra ha llegado a simbolizar cosas como, por ejemplo, o se ha llevado a tal extremo como para hacer cosas que supuestamente son bíblicas, como por ejemplo en medio de la oración por alguien, voy a ilustrarlo, sacar la espada en medio de la oración y decir, te corto con la espada del Espíritu, porque así dice la Biblia, el texto que vamos a leer hoy. O por ejemplo, que como estamos en una guerra contra Satanás y sus huestes espirituales de maldad, un término de guerra, entonces sentarnos a elaborar cartografía espiritual, que no está mal investigar el estado espiritual de un lugar, pero decir, aquí el demonio que reina es este, el demonio que reina es este, y el que tenemos que tumbar es este o aquel, como si de verdad la lucha espiritual fuera una lucha física. Yo tengo que ser muy prudente para lo que estoy diciendo, porque no quiero herir susceptibilidades, pero también tengo que ser muy claro porque he vivido todo este contexto en diferentes experiencias eclesiásticas. Con esto que les acabo de decir, por ejemplo, cuando estaban orando por una persona, yo recuerdo tanto que por meterle la espada del Espíritu en medio de la oración, en una liberación, la persona terminó moreteada de tanto que le golpearon porque le hacía muy duro el ministro. Era muy blanco y le pegaba muy duro. Por ejemplo, en los años 80 se desarrolló todo un movimiento con respecto a la guerra espiritual en los aires, donde se hacía todo esto de cartografía espiritual y todo el mundo buscaba cuál era el demonio reinante en el lugar. Y ya van ustedes viendo que lo que termina sucediendo, que es como vamos a concluir este mensaje, es que se le da más importancia al diablo que a Dios. Ese es el problema. Llevando tan lejos este ejemplo de la guerra para ilustrar la confrontación con el reino de las tinieblas. Y vamos a ver solo lo principal de lo que es esa confrontación, pero lo que queremos afirmar hoy es que
Solo Dios puede capacitarnos para resistir los ataques de Satanás a través de la vivencia valiente de la fe en Cristo. Solo Dios puede darnos ese poder de resistir a Satanás, sin tener que enfocarnos en estrategias espectaculares de guerra espiritual, que lo que hacen es muchas veces desviarnos más hacia el mundo demoníaco que hacia la obediencia y a la sujeción a Dios. Tenemos que enfocarnos en Dios para poder resistir a Satanás. El texto paralelo que vamos a estar trabajando con este capítulo 6, versículo 11, es, en los dos puntos principales, es Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios. Santiago 4, 7. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces fíjese que la prioridad primero es Dios, y luego sí nos encargamos de la confrontación con las tinieblas. ¿Cómo es esa guerra espiritual? De nuevo utilizando el término de forma simbólica porque no estamos peleando. Una vez más, para ilustrarles, yo recuerdo que alguna vez en medio de una oración, ya no para liberación a una persona, sino de guerra espiritual de una iglesia, terminamos tirando bombas espirituales, que allá está el demonio de tal, tire la bomba espiritual. Llegamos a ese extremo nosotros y dejamos de orar a Dios por entretenernos con lo que supuestamente le estábamos contrarrestando al enemigo. Por eso es que en nuestra iglesia, vamos a concluir al final diciéndolo, pero lo adelanto una vez, queremos que nuestra batalla sea más conforme las cartas del Nuevo Testamento que conforme al registro histórico de Hechos y los Evangelios. Y la realidad es que las cartas se enfocan en un tipo de guerra que consiste en dos cosas: protegiéndonos bajo el poder de Dios y resistiendo contra los engaños del diablo. Esa es la guerra espiritual del creyente. Esa es la batalla. Vivir protegidos bajo el poder, como dice el texto bíblico, bajo la poderosa mano de Dios, y resistir contra los engaños del diablo. Y como no quiero hacer al revés de como acabo de decir, dar la prioridad a Dios antes que al diablo, voy a empezar primero con la protección de Dios antes que hablar de los engaños del diablo. ¿Cierto? Si usted mira conmigo de nuevo Efesios capítulo 6, versículo 11, dice: vestíos de toda la armadura de Dios, que sería paralelo a en Santiago 4:7, donde dice: someteos pues bajo la poderosa mano de Dios. Vestíos es una vida continua. Vestirse refleja lo que yo hago conforme lo que yo soy. Miren conmigo versículos antes, en el capítulo 4, versículo 20, de la misma carta a los Efesios. Vamos a tratar de mantenernos en este punto, en esta carta, para que nos demos cuenta del grueso de la batalla espiritual real que tenemos los creyentes, según Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 20 al 24, dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, cambien la forma de pensar. Verso 24: vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es vestirse entonces según la carta a los Efesios? Comportarse como un creyente. Desvístase de lo que antes se vestía, es decir, deje de vivir con la mentalidad y la forma de actuar que antes tenía sin Cristo, pecaminosa, y vístase con la santidad y la justicia en la verdad que debe vivir, o que debe pensar, o que debe actuar un creyente en Cristo. Entonces no es que nos coloquemos una ropa. Sobre otro tema decía algo, pero ahora lo quiero comentar. Yo me acuerdo que hay una, para ilustrarlo, hay una propaganda que sacaban en una emisora cristiana que decía: venga a la boutique o al almacén de ropa tal, aquí tenemos la ropa cristiana.
No hay ropa cristiana, hay cristianos que se ponen ropa, ¿cierto? Claro, la medida debe ser recato, prudencia, decoro, de acuerdo a la Biblia, principios bíblicos, pero cambia de acuerdo a la cultura, al lugar y a la persona para que cumpla esos principios de prudencia, recato y decoro. No hay un vestido cristiano. Aquí lo que dice no es que se coloque una ropa donde la vende el cristiano que tiene en la iglesia una modistería, no. Aquí lo que está diciendo es una figura para decir, viva como un creyente, practique la santidad, sea justo, ande en la verdad. Nos damos cuenta que entonces cuando dice en Efesios capítulo 6, vestidos de toda la armadura de Dios, la misma carta en el capítulo 4 nos muestra que la vestimenta es una forma de vivir, no es ni siquiera una forma de vestirse físicamente, puede incluir la forma de vestirse, pero está hablando de una forma de vivir que se parezca a Cristo. ¿Es claro eso, cierto? ¿Por qué tenemos que explicarlo tanto? Porque, de nuevo, llevamos las ilustraciones o los ejemplos a veces muy arriba, de tal forma de que terminamos perdiendo el sentido de lo que se enseña. De hecho, eso aparece en varias cartas. Si usted quiere, después en su casa puede ver Romanos capítulo 13, versículo 12 al 14, que también habla de vestirse con la armadura de luz. Se parece a Efesios 6:11, se parece a Efesios 4:24. Habla de que nos vistamos como creyentes que andan en santidad, es decir, que vivamos más como Cristo. Entonces, vestirse es una vida continua, ¿listo? Pero vestirse de toda la armadura de Dios, cuando dice toda la armadura, es una sola palabra, toda la armadura, en el griego, y es con todo lo que Dios nos protege. Entonces, si vestirse es una vida continua, vestirnos con toda la armadura de Dios es vivir continuamente con todo aquello con lo que Dios nos protege, o en todo aquello con lo que Dios nos protege. Si me explico de nuevo, si vestirnos es una vida continua de determinada forma, vestirnos con toda la armadura de Dios es vivir continuamente en todo aquello con lo que Dios nos protege, con lo que protege no solo físicamente nuestra vida, sino nuestra alma, nuestro corazón. Efesios 6:11 dice toda la armadura de Dios. El mismo Efesios dice, el capítulo 6, el versículo 20, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Eso quiere decir que Pablo estaba preso. Y si algunos han dicho estaba preso por los romanos, como se cree según el libro de los Hechos, y como se dice allí que tenía cadenas, que en el original griego es una cadena, seguramente no estaba encadenado a un lugar, sino con una sola cadena atado a un guardia romano. Y si tenía un encadenamiento hacia un guardia romano, lo que veía todos los días era un soldado romano con toda su armadura frente a él. Y si eso era lo que veía, pues como nosotros, que tomamos de lo que vemos los ejemplos para explicar lo que queremos dar a entender, tomó la vestidura del guardia romano para decir cómo Dios, cuando vivimos con todo lo que nos protege, nos da una especial cobertura en contra de todas las acechanzas de Satanás. Entonces, de nuevo, lo comento como ilustración, de nuevo, no peyorativamente, pero es una realidad y lo aplico primero a mí. Yo recuerdo que cuando íbamos a orar por alguien o hacer alguna guerra espiritual, hace muchos años en la iglesia en que nací, para orar decía, me pongo el casco de salvación, el escudo de la fe, el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el apresto del evangelio y, me falta uno, la espada del espíritu. Y lo hacíamos así. Yo salía así como medio armado, porque entendíamos que estábamos vistiéndonos de todo lo que Dios nos había dado, pero eso no es lo que dice el texto. El texto, a ver, no quiere decir que en algún momento yo de forma personal y particular haga eso para simbolizar algo, lo puedo hacer, pero el asunto es que lo que dice ahí es que en mi vida continua yo viva cubierto de la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la Biblia y la oración.
que se me olvidaba, la oración es lo único que no se puede simbolizar en el uniforme, pero es parte de lo que Dios usa para protegernos del enemigo. Leamos la ilustración, Efesios 6, 13. Vuelve y menciona la armadura de Dios, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y ahí describe la armadura. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, que era un cinto como un cinturón para poderse amarrar las vestiduras, los lomos en la parte baja de la espalda, con la verdad, como para estar uno listo en todo momento, pero con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, que toma la simbología de lo que protegía el corazón del soldado, pero apuntando a la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, las sandalias que seguramente tenían unas tiras para amarrar la pierna de los soldados simbolizan el ir predicando el evangelio. Sobre todo tomad el escudo de la fe, que era un escudo largo que cubría todo el cuerpo para contra las espadas o las lanzas del enemigo de los soldados, simboliza protegernos con la confianza en Dios, especialmente por medio de la fe en Cristo. ¿Para qué? Dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, que simbolizan todas las acechanzas o ataques de Satanás contra nosotros, esos dardos o flechas o lanzas, que la paramos con la fe o la confianza en Cristo. Verso 17, y tomad el yelmo, que es el casco de la salvación, que simboliza la seguridad de nuestra mente, cada vez más seguros de que Cristo nos salvó, no dudando, sino convenciéndonos de que Él efectivamente pagó por nuestros pecados para perdonarnos y reconciliarnos con Dios. Y además de ello, la espada del Espíritu, verso 17, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu inspiró la Biblia, y la palabra de Dios, la Biblia, Antiguo Testamento para ellos, Antiguo y Nuevo Testamento ahora para nosotros, es lo que debemos tener en la mente, memorizar, recitar, como Cristo lo hizo en la tentación en el desierto, en Lucas 4, Mateo 4, para poder resistir los engaños de Satanás. La palabra, la verdad de la palabra. Y eso simboliza que tengamos una conducta continua de decir la verdad, porque Cristo es la verdad, de hacer justicia, porque Cristo es la justicia de Dios perfecta, de hablar el evangelio, porque Cristo es el centro del evangelio, de confiar en Dios y ser confiables, porque Cristo nos da la confianza de acercarnos a Dios por su obra, de no dudar de que el Señor está a nuestro favor, porque Él nos ha salvado. Con un casco en nuestra mente debemos estar seguros, y de utilizar la Biblia para que todo lo que quiera llevarnos fuera de esa seguridad lo contrarrestemos con la única arma de ataque que aparece ahí, que es la palabra de Dios. Y falta un arma que no se puede simbolizar con la armadura, que si tal vez el apóstol Pablo, hago este paréntesis aquí antes de leer del 18 al 19, si Pablo hubiera vivido en nuestra época, tal vez lo hubiera dicho como, y usen el walkie-talkie o el intercomunicador de la oración, porque la oración es parte de la guerra. No oramos para la guerra, orar es la guerra, es parte de la guerra. ¿Por qué? Porque dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, ese Evangelio que tengo puesto como sandalias porque camino para llevarlo a otro lugar, para ir a predicar. Ese evangelio no va a surtir efectos si no oramos los unos por los otros, como cuando unos soldados en la guerra, si no se comunican entre ellos, pueden terminar matándose entre ellos mismos. O como cuando unos soldados que si no llaman a la central, pueden terminar abandonados, teniendo tal vez algunos soldados amigos que los apoyen en medio de la guerra, todo por no comunicarse, todo por no, en el caso nuestro, orar juntos, orar los unos por los otros, orar
individualmente, en todo tiempo, por toda persona, por toda situación, orar. Y si la vestimenta es continua, la oración debe ser continua. Creo que esa parte de la vestidura, de la armadura de Dios, la tenemos rota muchas veces. Porque no es que no oremos, sino que no oramos en todo tiempo, muchas veces. No es que no oremos, sino que no oramos a veces con toda oración y súplica. A veces nuestras oraciones, lo hablábamos ayer en el seminario de oración Movimiento 24/7, estamos ya en el primer tema, con esta segunda vez que estuvimos, y vamos a continuar el próximo sábado a las 7 de la noche, hasta las 10. A veces nosotros empezamos a orar por algo y desfallecemos en el tiempo, y a veces solo ponemos un tipo de oración delante de Dios. Peticiones. Dame salud, dame dinero, dame amor. Parecemos Regina Once, la vieja candidata política del partido, no me acuerdo ya el nombre, que esa era la propuesta política que tenía. Salud, dinero y amor. Señor, sáname. Señor, dame lo que necesito. Y Señor, que me traten bien. Y no oramos, por ejemplo, con acción de gracias, que es otro tipo de oración. Gracias, Señor, por lo que me has dado. Gracias principalmente porque me diste a tu Hijo y a través de él la salvación. Gracias incluso en medio de la dificultad porque tú me guías. A veces olvidamos orar por los otros, que es intercesión. Señor, te pido por fulanito de tal. Y a veces, como lo decíamos ayer, cuando intercedemos por otros, solo lo hacemos con un tipo de oración. No lo hacemos pidiendo más allá de lo físico, lo terrenal, pidiendo porque conozca a Cristo, si es inconverso, o porque conozca más a Cristo, si siendo creyente le falta madurar. Nos quedamos con uno o dos tipos de oración, nos quedamos con un tiempito de vez en cuando de oración. Y por eso, a veces la guerra se ve muy difícil. Creo que tendríamos que mencionar menos al diablo para pelear contra él, en la medida que mencionáramos más a Dios en oración, con todo tipo de oración, con todo tipo de oración en todo tiempo. Por eso empezamos este seminario, que la verdad los hermanos me dijeron, ¿lo va a hacer de una vez? Yo le dije sí, porque después nos enfriamos. ¿Qué quiere esto? Sencillamente que nos pongamos a orar toda la iglesia, que no oren uno solo, que si hay gente especialmente encargada de la intercesión, no sea para que todo el mundo se cargue sobre ellos, sino para que ellos ayuden a orar a los demás y los impulsen a orar. Y para que todos como iglesia oremos. De hecho, ayer nos pusimos el primer reto para nosotros, orar porque más gente venga al seminario, para que oremos más. Pero lo otro es que, como práctico en la iglesia, como a veces no sabemos cómo orar, no está mal reconocer, ayer lo decíamos, una forma de orar es decirle al Señor, Señor, no sé cómo orar, pues ya está orando. Ayúdame a saber cómo orar, o como dijeron los discípulos, enséñanos a orar. Entonces nos pusimos como meta, y se los lanzo hoy, Señor, además de la oración semanal del despertar misionero, que hoy no se dio, pero luego se seguirá dando un versículo para la semana, para memorizar. No que memoricemos, pero sí por lo menos que leamos un versículo diario conectado con el devocional que tenemos en internet. Vamos ahorita en el libro de Proverbios. Proverbios, hoy por ejemplo le corresponde al capítulo 20. Y el proverbio de hoy habla sobre la esencia. La herencia. Me confundí con la clase de teología hablando de esencia. Eso es el problema cuando uno da la clase, predica, recoge las ofrendas, hace todo. Se enreda. La herencia, Proverbios 27 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Entonces yo lo puse en el grupo de la iglesia y los pongo también en mi estado para quien no esté en el grupo de la iglesia también lo pueda ver todos los días, y pongo una pequeña reflexión que lleva una más larga, que la hacemos más larga de martes a sábado todos los días por internet, por YouTube, media hora, pero en esencia es que la rectitud que caracteriza al verdadero creyente va a beneficiar en todas las áreas de su vida a sus descendientes. Entonces usted lee el versículo, camina en su integridad el justo, sus ojos son dichosos después de él, y si no tiene algo para orar, ahí ya lo tiene. Usted solamente se sienta a orar y dice, ¿qué oro ahora? Ya pedí por el pan,
ya lo decíamos, ya pedí por que se me vaya la enfermedad y pedí porque me vaya bien en las cosas que estoy haciendo. Ahora, ¿qué más pido? Pues al leer Proverbios 27 se da cuenta que debe pedirle a Dios que le ayude a caminar más en integridad. Que debe pedirle a Dios, por ejemplo, lo que le muestre Dios en el versículo, que le dé más importancia al buen ejemplo que le va a dejar a sus hijos que al buen dinero que le va a dejar. Que le dé más importancia a la buena enseñanza del Señor y de cómo vivir en el Señor que le va a dejar a sus hijos, que a la buena casa o a la buena herencia física que le va a dejar. Que le dé importancia a la herencia espiritual más que la importancia física. Y le puede decir, Señor, ayúdame a darle importancia a eso. Y de verdad, lo mejor que tú me has dado es esta herencia espiritual, con el ejemplo de otros que no son mis papás, pero que son hermanos ejemplares en Cristo. Y ahí ya voy sacando cosas para orar. Si no sabemos orar o no tenemos práctica en orar y decimos yo no oro, y cuando oro soy un orador limitado porque empiezo y ya estoy pensando que estoy terminando porque no tengo que decir, lea la Biblia, saque de allí los temas con respecto a lo que Dios dice de Él y de nosotros y ore con eso. Ore con eso por usted, ore con eso por los demás. Y si se le acabó ese tema, siga leyendo la Biblia que va a tener más temas. Y va a tener que orar. Órelo por usted, órelo por los demás. Pero por favor de Dios, hermano, por amor de Dios, perdón, tengamos un tiempo especial para orar. Si a usted le sirve madrugar, madrugue. Si a usted le sirve trasnochar, trasnoche. Si a usted le sirve sacar, como hablábamos con una hermana ayer, una hora en la tarde de trabajo, sáquela, un tiempo especial para tener relación con Dios. Pero que eso no signifique que después, cuando está trabajando, cuando está en la familia, aún recreándose, no puede orarle al Señor en ese momento y decirle, Señor, aquí estoy haciendo esto mentalmente, y en ese momento conectarse con Dios. Es un momento especial, pero es en todo tiempo. Entonces, invitación, todos los días, un versículo bíblico, tómelo para orar, y estamos conectados como iglesia, y invitados también este sábado a las 7 de la noche a continuar el seminario. Qué clase de armadura tan tremenda. Verdad, justicia, evangelio, fe, salvación, Biblia, oración. Si usted vive en eso, vive sometido bajo la poderosa mano de Dios. Vive cubierto con toda la armadura de Dios. Y no tiene que vivir pensando cómo pensará el enemigo, porque está cubierto por su mayor amigo, protector, que es Dios mismo, por Dios. Pero miren que esto es para tener la fuerza de Dios y no la fuerza nuestra, porque el versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis. Si no, no podéis, sería lo contrario. Ustedes quieren poder, pero no pueden porque no se visten de la armadura, porque es con el poder de Dios. Efesios 6:10 dice, y no solo... Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¡Wow! Tremendo, poder de Dios. ¿Dónde está el poder de Dios? De nuevo en su armadura, y que nos da fuerza y nos protege. ¿Y qué consiste su armadura? La verdad, la justicia, el evangelio, la salvación, la Biblia y la oración. Que sean elementos continuos en nuestra vida, reales, constantes. Que no invoquemos la Biblia, por ejemplo, solo cuando tenemos que hacer el devocional, sino cuando vamos a tomar una decisión. Busquemos qué nos dice la Biblia. Que no hablemos la verdad solamente cuando hablamos con un cristiano y después cuando esté en un negocio diga mentiras para poder sacar provecho. Que no me porte justamente solamente cuando estoy tratando de dar ejemplo de Cristo a alguien que estoy discipulando, sino que lo haga en todo lugar. Que no predique el evangelio solo cuando la gente lo quiere oír, sino a tiempo y a destiempo. A pesar de que, porque no lo quieren oír, lo predique más cortito para que no me peguen o me persigan tan duro. Pero que esto sea continuo en nuestra vida. Que no confíe en el Señor solamente cuando le estoy pidiendo cosas espirituales o cosas específicas que creo que Él me va a dar, pero no aquellas en las que creo que no puede darme. Yo, por ejemplo, cada uno tiene sus experiencias personales, poco recuerdo el pan de cada día para pedirlo. No es porque sea muy espiritual, sino porque soy muy olvidadizo. Y Dios me ha regañado a mí por eso, me ha recontenido. Yo estaba orando por sabiduría, por cosas espirituales, por todo eso. ¿Y dónde está lo del pan? Por eso es que no me llega. Y a ver, ponga la prioridad, mi vida, mi reino,
pero pida también lo que necesita, porque no pides porque no quieres. A veces ponemos primero lo material, debe ser primero lo espiritual, Dios y su reino, pero después de eso también va el pan de cada día. A veces se me olvida pedirlo. Y ayer decía con los hermanos, si se me olvidara pedirlo, pero me metí con Dios, Dios me lo va a recordar, y aunque no se lo pidiera, me lo va a dar, porque Él está pendiente de mí, porque yo estoy pendiente de Dios y su reino. Entonces es su fuerza, no mis fuerzas. No pararnos angustiados de la oración y decir, me voy hoy a pelear a ver dónde consigo, e ir afanados y casi que nos dio un ataque cardíaco en medio de la lucha durante el día. Tentados por el pecado, a dudar de Dios, a desanimarnos y a dejarnos llevar por la tentación con alguna clase de pecado para conseguir algo en nuestra vida, ansiosos o deprimidos o en extremos de ambos tipos, a veces ansiosos, a veces deprimidos por las situaciones. No, salimos en la fuerza de Dios, porque andar en nuestras fuerzas es perder la batalla. Pero andar en las fuerzas de Dios es tener la victoria segura. ¿Por qué nos va mal a veces? Porque andamos desarmados. Andamos armados, la victoria es segura. No es nuestra fuerza, es la de Dios. Recuerden todo el Antiguo Testamento. Él va como poderoso gigante delante de nosotros, decía el pueblo de Israel. Él es como gigante que se despierta celo de parte de su pueblo. Él es el guerrero poderoso o valiente. Todo simbología de guerra, no porque Dios fuera un guerrero literal, sino porque Dios con su poder estaba capacitando a su pueblo, como cuando va un guerrero valiente peleando antes de que uno pelee. Que Dios sea por nosotros, que no sean nuestras fuerzas sino la de Él. Ese es apenas el primer punto, y apenas si mencionamos al diablo, creo que ni lo mencioné. Ahora sí lo vamos a mencionar. Como dicen algunas iglesias, hermanos que quiero mucho, dicen, vamos a mencionar al diablo, el Señor lo reprende. Siempre lo dice. Porque no lo vamos a mencionar para darle prioridad, sino para darle su sitio, bajo Dios y sometido a aquellos que están cubiertos con la armadura de Dios. Entonces mencionamos dos cosas, porque el verso 11 dice al final, para que podáis, ¿qué? Estar firmes contra las acechanzas del diablo, o como dice Santiago 4:7, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces concluimos dos cosas sencillas. La lucha contra el diablo es resistiendo e identificando, no persiguiendo al diablo, no enfatizando al diablo, es resistiéndolo e identificándolo, a él y a sus estrategias, pero no enfatizándolas, porque si no le hacemos es propaganda en vez de hacerle la guerra. Resistiéndolo dice estar firmes contra. La palabra significa ahí parados firmes. Eso se repite en el versículo 13. Estar firmes contra. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La guerra no es por ir a arrebatarle algo al diablo, que esa es otra cosa que se ha interpretado hoy en día. Le voy a arrebatar al diablo lo que me quitó. No, se encarga Dios de arrebatarle si algo me quitó y me lo devuelve. Yo no voy a pelear con él, Dios va a pelear con él. Yo lo que tengo es que estar cubierto del Señor y permanecer firme frente a sus acechanzas. Y no dejarme tentar o desanimar. Pero antes de hablar de eso de tentación y desánimo, hablemos de que el diablo está organizado. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, no contra las personas, aunque el diablo usa a las personas, quiero aclararlo, pero no es contra las personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, que eso suena como a una organización de un imperio o un reino que tiene ejércitos contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Pablo dice regiones celestes para que entendamos que no es un ejército terrenal, es un ejército espiritual. Y yo no sé, pero todo el mundo pelea contra el diablo, y ese diablo no es omnipresente como Dios. Todo el mundo dice, peleé contra el diablo, y el otro también, y el otro también. El diablo estará en un solo sitio, pero lo que sí es cierto es que en todos los sitios, o en diferentes sitios, andan diferentes demonios de su ejército espiritual de maldad, para tentarnos y desanimarnos, pero no necesariamente es el diablo la persona individual, aunque sea el ejército del diablo, y esté organizado. Un hermano alguna vez me reconvenía cuando yo le citaba que Mateo 12:26
El Señor Jesucristo dijo que si Satanás estuviera dividido contra Satanás, no permanecería su reino. Y digo, ¿cómo usted va a creer que el diablo está organizado? El diablo no se organiza, ¿que no? Aquí lo vemos organizado. Pero lo que pasa es que de nuevo se utiliza un lenguaje simbólico para decir que está organizado. Si hubiese sido hoy en día en Colombia que Pablo hubiese dicho esto, hubiera dicho, porque no tenemos lucha contra personas, sino contra los presidentes, los gobernadores, los alcaldes, los concejales, los ediles y los policías del municipio espiritual de Satanás. Porque es los términos que manejamos hoy en día. Pero utiliza esos términos porque en ese tiempo, y mejor aún, y por eso Dios, que es sabio, trajo su revelación en esos tiempos, los gobernantes estaban sujetos en un reino a un gobernante superior. Y muestra que el diablo es el que comanda, pero no lo hace todo, lo hace a través de la organización demoníaca. No necesariamente se llaman principados, no necesariamente se llaman potestades. A veces queremos categorizarlos así, el principado cuál, la potestad cuál. No tiene que llamarse principado o potestad, pero sí tiene que saberse por esta ilustración que están organizados para ejecutar su acechanza contra la humanidad. Y uno dice, ¿y cómo pelea contra esta gente tan organizada y tan dura? Pues no tenemos que pelear nosotros, pelea el Señor. Nosotros lo que tenemos es que resistir firme. Nuestra lucha es por resistir, no por ir a desbaratarle la organización al diablo. Aquí quito el principado y pongo al gobernador arriba para que ahora se desordene. No. Tenemos que resistir, firmes en la fe. Hebreos 2:14 también habla del imperio de las tinieblas. Están organizados y su trabajo fuerte, pero están organizados no para asustarnos. ¿Que hay cosas que asustan? Sí. ¿Que hay manifestaciones demoníacas que tienen que ver con invocaciones satánicas, con brujerías, con hechicerías, con cosas ocultistas, con prácticas de culturas metafísicas, paranormales, que es lo mismo hoy en día para decir lo que antes se llamaba brujería? De hecho, antes de que se me olvide, Pablo le escribe a los Efesios, y los Efesios, cuando usted lee Hechos de los Apóstoles, tuvieron que quemar los libros de magia, dice allí, que seguramente es una mezcla entre lo que hoy llamamos metafísica y movimientos paranormales, es brujería. Tuvieron que quemarlos cuando se convirtieron, porque dijeron, ya no continuamos en esto. Cuando se convirtieron a Cristo, usted lo puede leer en Hechos de los Apóstoles. Y tenían una guerra tremenda. Hoy en día dice uno, no, es que hoy en día hay mucha brujería. Hermanos, la idolatría y los encantamientos, las invocaciones a las deidades a favor de las personas o en contra de otras, ha existido siempre. Ellos tenían un templo a la diosa Diana, de los Efesios, que algunos llaman, no debería traducirse Diana, sino Artemisa de los griegos. Era una diosa de la fertilidad con múltiples pechos, que era una mujer que supuestamente les daba muchas cosas, como la mayoría de los dioses paganos, y las deidades de nuestra mente también, para que nos den cosas y no tengamos que cambiar, pero que también tenían al parecer un meteorito en su propio templo, porque dicen, adoramos a ella y la imagen caída del cielo. Algunos han dicho que tal vez era la estatua se había construido de algún meteorito que cayó, y tenían una invocación celestial. Y de hecho, cuando hablamos de la organización, se me pasó decirlo, la carta a los Efesios se parece mucho a la carta a los Colosenses, porque en ambas se resaltan los principados, los gobernadores, las potestades. Usted puede encontrar ese término también en otra parte en la de Efesios, pero también en la de Colosenses, porque aquí está Éfeso y aquí a la derecha está Colosas. Y al lado de Colosas está la Odisea. Entre Éfeso y Colosas, bueno, estaba entre Éfeso y Colosas está la Odisea, que la conocemos por el Apocalipsis, la carta de Jesús a la Odisea. Y entre la Odisea y Colosas estaba Hierápolis, en el valle del río Laquis, si no estoy mal, que se le llamaba en esa época. Y cuando usted ve que se conectan los temas, una iglesia como la de Éfeso, que no tenía problemas como la de Corinto, Pablo trabaja previniendo los problemas que pueden venir por la mentalidad que traían del mundo. Recuerden, salieron de la brujería, y aquí como en Éfeso, también en Colosas se mencionan los principados, las potestades, los gobernantes, y en Colosas más se menciona que con ese cuento de los principados y gobernantes les metían pensamientos místicos, misteriosos, y les decían, no toque esto, no toque aquello, aludiendo a las prácticas que tenían en sus culturas paganas.
Entonces vemos acá que lo que está haciendo Pablo, sobre todo en Éfeso, es contrarrestar las estrategias del diablo, no para que la gente la asuste o sea asustada por el diablo y no se deje asustar, sino para que no se deje llevar por las artimañas, que la palabra aquí en Efesios 6:11 se le traduce como acechanzas de Satanás. En otro texto bíblico se traduce como artimañas y algunas versiones bíblicas lo traducen como engaños. Entonces, ¿qué es lo que hace principalmente Satanás para tentarnos a pecar contra Dios? No nos asusta, aunque en algunos lados algunos demonios asusten. Por eso podemos orar también a Dios y Dios responde y se lleva a sus demonios confiando en Él y obrando y orando en el mismo lugar si es el caso. Pero principalmente y predominantemente es engañándonos. ¿Recuerdan la serpiente antigua? ¿Cómo se acercó a Eva? Con que Dios les dijo que no coman de nada. No, sí podemos comer de todo. Ahí cayó la pobre. Pero no podemos del árbol del bien y el mal, de la ciencia del bien y el mal. De nuevo le engaña. No, sí puede. Pero sabe Dios que cuando coman ustedes de ese árbol, van a ser como Él, conocerán el bien y el mal. Solo conocían el bien por experiencia, pero el mal solo por referencia. Lo que no era la voluntad de Dios, que nunca lo habían hecho, nunca le habían desobedecido, era el mal. Experimentaban el bien, pero al desobedecer a Dios, conocieron el mal. Parte de lo que le dijo el diablo es parte de verdad, pero lo conocieron experimentándolo y quedando sumergidos por el mal del pecado. Engaño con que esto, y en Cristo, ¿cómo fue? Se le apareció el diablo para asustarle y decirle: te voy a poseer, te voy a asustar. Mateo 4, Lucas 14, le dice: la escritura dice de ti que no tropezará tu pie en piedra, tírate. La escritura dice de ti esto, la escritura dice de ti aquello. El diablo citándole la escritura, que es la palabra de Dios hecha hombre, y malinterpretando las palabras de Dios como Eva lo hizo, como lo hizo con Eva al principio. ¿Y qué hizo Cristo? Sacó la espada del Espíritu. Ahí está. Le dijo: saco la espada del Espíritu, ¿qué es la palabra de Dios? No, citó la palabra de Dios y con la verdad contrarrestó la mentira. Eso en todos los aspectos. En estos días trabajaba en un discipulado, esta semana tuve varios, y una persona colocaba algo en su sinceridad en respuesta al discipulado que le tienta ahora, pero que le esclavizaba antes de conocer al Señor Jesús. Y me acordé del tema de hoy, que debe ser un tema para la vida práctica. Le dije: hay que desenmarañar el engaño de Satanás en esa área de su vida. No, es que yo no soy capaz, usted no se imagina. Hermano, si es un hermano que está discipulando, yo por más que le oraba al Señor, yo veo un viejito por ahí con toné saliéndose del bolsillo de alguna persona o que se quede por ahí pagando en algún lugar libre, y yo no sé, pero me pica la mano y lo agarro y me lo llevo. Puede ser que la experiencia sea real. En medicina psicológica se le llama, que no es medicina, que es más filosofía, la psicología, lo respeto, pero no es medicina. Se habla de cleptómano. Ya es una cuestión nerviosa que parece que ya no es capaz de aguantarse llevárselo. Pero eso se vence con oración y ayuno. ¿Qué? ¿Orando para decirle: vete, demonio cleptómano? No. Orando al Señor para pedirle que me libere de esa conducta, y cuando ayuno, dejando de nutrir mis cuerpo físico, mi sustento ese día, para empezarme a nutrir espiritualmente con la verdad de la palabra de Dios durante un buen tiempo, y aplicándolo al engaño de Satanás para desenmarañarlo. No solamente contextos como no robarás, sino por ejemplo contextos en Efesios capítulo 4 que dice: el que antes robaba, ahora no robe, sino trabaje para que tenga que compartir con los demás. Yo digo: ¿cuál es la cosa del engaño de Satanás? Me hace pensar que yo no soy capaz de resistir porque pienso que Dios no me puede proveer de otra forma, pero sí me puede proveer a través del trabajo. ¿Cuál engaño de Satanás? Me hace robarle a otro en vez de hacer que sea de bendición para otros. Y Dios lo que quiere es que sea de bendición para otros, y empiezo a desenmarañar. Yo había pensado dar muchos ejemplos, pero mire la filosofía de hoy en día.
Una cultura hipersexualizada ha llegado a tocar las religiones más grandes consideradas en el mundo. Dos videos han dado vueltas desde hace unas semanas por internet. El video del Papa hablando con una mujer binaria que se identifica a sí misma como sexualidad binaria y diciéndole que está bien y que los que la critiquen están muy mal y que son infiltrados dentro del catolicismo, acomodándose a ese engaño del mundo para distorsionar la sexualidad humana de varón y mujer. Y el otro video también sexual, pero con otra connotación, porque ellos ni creen en Dios, creen o dedican a sus personas y a sus antepasados. El Dalai Lama, su santidad para los hindúes, pidiéndole a un niño que le bese en la boca y luego que, no lo voy a decir, que haga algo con la lengua que la sacó. Y después la justificación es que en la cultura de ellos eso no es un problema y que él está ahora jugando. Yo sé, hermanos, pero las culturas están sujetas a lo que nosotros decimos en nuestro corazón, no Dios. Y el cristianismo llegó en el mismo hinduismo, y algún periodista lo sacaba hoy en día para comentar este evento, llegó a evangelizar para acabar con cosas culturales que van contra la palabra de Dios, como por ejemplo la castración, para decirlo de alguna manera que suene bonito, o mutilación de las mujeres en sus genitales, que lo hacían por práctica cultural. Hermanos, no podemos canonizar la cultura, porque la cultura tiene las estrategias, estratagemas, artimañas, engaños de Satanás anidadas en sus propias mentes, en las mentes de las personas, incluso los creyentes muchas veces cuando nos dejamos llevar. Pedro siguió el pensamiento cultural humano normal y le dijo a Jesús: no se deje matar, ¿qué le pasa? No, algo así sería un buen venezolano. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Uy, hermano, eso que usted está diciendo es como interesante. Apártate de mí, Satanás, eres piedra de tropiezo. No pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de nosotros. Yo puedo pelear 10 horas contra el diablo gritando contra una cantidad de espíritus, y si luego salgo y sigo la ideología del mundo que es contra la voluntad de Dios, más derrotado por el diablo no puedo estar, pensando que estoy victorioso. Es por eso que es no dejarnos tentar por las artimañas y no dejarnos desanimar también por artimañas a través de los sufrimientos. La lucha no es contra seres humanos, pero Satanás utiliza seres humanos. Según la Biblia, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. En un video que analizaba lo que dijo el Papa decía eso. El Papa dijo: somos todos hijos de Dios, pero la Biblia no dice eso. Cristo le dijo a los fariseos que eran bien religiosos, les dijo: ustedes son hijos del diablo, porque hacen dos cosas que hace el diablo, están mintiendo y me quieren matar, y el diablo es mentiroso y asesino, y asesina con el engaño, hace que la gente se mate. Entonces, es descubrir esas estrategias, desenmarañarlas, y nuestra lucha es para... Esto lo citaba yo antes, en 2 Corintios, no puse el texto aquí, sí, 2 Corintios capítulo 2, versículo 10, dejando al descubierto, o más bien, vamos a leerlo para no citarlo mal, por eso es que me iba mal tal vez cuando lo oraba, porque lo citaba incorrecto. 2 Corintios capítulo 10. No es que no podamos citar la Biblia al orar, lo tenemos que hacer, lo podemos hacer, pero sabiendo por qué lo estamos citando y de qué manera debemos vivirlo. 2 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 11. No, este es otro texto, pero igual es una estrategia. Leamos 2 Corintios para que veamos varias estrategias engañosas de Satanás. Dice Pablo: y al que vosotros perdonáis, 2 Corintios 10, yo también, porque yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he perdonado en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuál es la maquinación del diablo? No perdona. Se puede vivir peleando contra el diablo todo el día y no querer perdonar, y ahí está más amarrado y destruido por Satanás que cualquiera. Está ignorando las maquinaciones de Satanás. De hecho, en Efesios, que aquí me estoy saliendo de otros libros, cuando el apóstol Pablo habla sobre no dar lugar al diablo, dice:
airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, no se quede con el pleito, no deje que termine el día y perdónense, reconcíliense. Dice, ni deis lugar al diablo. ¿Y cómo di lugar al diablo? ¿No le dije el diablo fuera? No, hermano, no dio lugar al diablo no perdonando, airándose y quedándose con el enojo todo el día y más allá del día. Ahí le dio lugar a Satanás. Así es la guerra espiritual genuina que nosotros libramos todos los días para no ser tentados con el engaño de Satanás. Ahí mismo en 2 Corintios, ahora sí el capítulo 10, era lo que tenía en mente y se me cruzaron los números de las citas. 2 Corintios capítulo 10, Pablo está defendiendo su ministerio y está diciendo que los corintios lo cuestionan y no le obedecen realmente en muchas áreas, conforme deberían obedecer a lo que Dios dice en su palabra. Y en 2 Corintios 10, versículo 3, dice, derribando argumentos y toda altivez. Perdón, 2 Corintios 10 desde el 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas, aparece de nuevo la figura, de nuestra milicia no son carnales o humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aquí fortaleza no es algo bueno, sino es una especie de pensamiento que se me monta en la cabeza, que no es conforme a la voluntad de Dios, como cuando se monta una fortaleza de un ejército enemigo en contra de mí. Derribando, dice el verso 5, ahí está la explicación, argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, ustedes no me hacen caso porque tienen en su mente una cantidad de cosas que no son de Dios. Son fortalezas en su cabeza, argumentos que tienen formas de pensar que son del mundo, que son de Satanás, y por eso no hacen caso completamente a lo que les digo de parte de Dios. Y ese texto, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, lo utilizaba yo mucho orando con las personas. Señor, oramos para que tú derribes todo argumento, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Está mal pedirlo? No, pero está mal pensar que simplemente por decirlo va a pasar. La persona tiene que ver cuál es el argumento y yo ayudarle cuál es la altivez o el enorgullecimiento en contra de Dios para rebelarse, para traerlo a los pies de Cristo. Y en el caso de lo sexual, que les daba una cultura hipersexualizada hoy en día, el argumento es, Dios me creó con sexualidad, yo soy un ser libre, yo puedo ejercerla como quiera, si a mí me gusta, yo nací con esta tendencia porque desde que recuerdo la tengo, a mí no me importa lo que me digan, yo no estoy enfermo, no es una enfermedad, y si Dios dice que no, no me interesa, yo lo hago como yo quiera, Dios me ama así. Todavía meten a Dios en el argumento cambiando lo que Dios dice en su palabra. No son altiveces de conocimiento, no son argumentos en la mente que se levantan en contra de lo que Dios dice. No solamente tenemos que orar para que caigan, tenemos que hablar con las personas con la verdad para mostrarles que eso debe caer. Hace unos meses tuve la oportunidad de aconsejar a alguien que estaba preso siendo líder en una iglesia X, nunca supe qué iglesia mejor, y venía aquí a que orara por él, y tenía tal carga espiritual en esta área y en otras, que con la lucha que no había podido en guerras espirituales, en liberaciones, en una cantidad de cosas en diferentes iglesias, estaba quedándose calvo de la atención que tenía. Y gracias al Señor empezamos a ver dónde está el engaño. Y empezó a servir con la palabra de Dios. Se lo recomiendo, lo puedo poner ahorita en el grupo de la iglesia y otros se los puedo enviar, en el libro de David Paulison, que se llama estoy viejo, se llama, yo se lo envío a usted, hermano, es sobre la guerra espiritual evangelística y no echando fuera demonios. En el libro este de David Paulison, que ya me voy a acordar el título, él empieza dando ejemplos de muchos casos. En particular, dice una mujer que todos los días se iba para la cocina o se levantaba en la casa y por una cultura hiper mega enfatizada en Satanás, no para descubrirlo y contrarrestar sus tentaciones y desánimos, sino para quedar prendados ahí el diablo y su organización y su obra. Entonces ella empezaba, cuando sentía rabia por algo que le decía su familia o su esposo, a echar fuera el demonio de ella. Yo practiqué la autoliberación también. Eso es feo, hacerse vomitar y una cantidad de cosas más. Pero ella echaba el demonio de ira y al rato volvía y le daba rabia.
cuando le hacían otra cosa. Le volvía a echar otra vez y al rato volvía y le daba rabia. Que entre otras cosas, clasificar a todos los pecados como un demonio. Satanás utiliza y los demonios utilizan los pecados para tentarnos, las tentaciones, nuestras concupiscencias, para arrastrarnos fuera del Señor, pero no son demonios de un pecado específico. Pueden hacer el pecado que quieran o instigarnos a cosas que sean contra la voluntad de Dios, cualquiera. El asunto es que al final, dice él, para el ejemplo que él la conoció, hablaron y empezó a desarrollar un proceso de consejería con ella, de oración en el Señor, y con el método no de echar fuera, sino de arrepentimiento y fe, mostrar lo que dice Dios en su palabra, la verdad, arrepentirse de su pecado viendo las motivaciones de su corazón y confiar en Cristo, que Él venció a Satanás, y pedirle a Él, empezó gradualmente a dejar de ser tan irascible o iracunda. Y vio la victoria gradual, pero continua y más plena, que simplemente diciendo, vete, demonio, de Yo tengo que ir terminando porque ya, como siempre, me largué más de lo que debía alargarme. Pero Pedro, en Primera de Pedro habla también de los sufrimientos, Primera de Pedro 5, del 6 al 9, y dice que Satanás está buscando a quien devorar. Que no es que venga como un león rugiente buscando a quien devorar para agarrar y aparecérsele como un león y asustarlo y pegarle por disco, sino que va a devorarnos con los mismos sufrimientos que el mundo nos imprime, porque ahí lo dice antes, todos esos sufrimientos nos acontecen a todos nosotros. Entonces otra cosa que quiere hacer el diablo es desanimarnos, para que no oremos, para que no busquemos a Dios, para que no evangelicemos, para que nos quitemos totalmente la armadura y echemos a un lado la verdad, la justicia, no solamente viviendo en mentira y en pecado, nos tienta, sino también para que ni siquiera utilicemos la oración, porque sabe que cuando nos desanime va a dividirnos y va a poder ahí sí realmente hacernos caer, no de la salvación porque somos salvos por la obra de Cristo, sí de la santificación y entrar nosotros en un proceso donde tiene que Dios disciplinarnos, corregirnos y una cantidad de cosas más. No quiere hacer la vida amargada, hermano, porque quiere que se dañe, no se extienda el reino de los cielos. Y está guardando todas las almas que están lejos de Cristo para que no las conozcamos, no las conozcan al Señor y nosotros no las evangelicemos y no las llevemos a Cristo. Eso es lo que está haciendo, está en contra del evangelismo y la predicación, y por eso hablaba con los hermanos, entre más evangelicemos, entre más discipulemos personas, evangelicemos inconversos, discipulemos personas que apenas están convirtiendo, más vamos a ser atacados por Satanás. ¿No les parece bonito? ¿Estén listos? ¿Qué creen? Que al que tiene sumergido en un pecado, o que lo tiene metido en la brujería, en la hechicería y cosas ocultistas, el diablo lo va a perseguir. No, hombre, ya lo tiene ahí. Usted y a mí, que vivimos o que queremos vivir bajo la voluntad de Dios y dar a conocer el reino de Cristo, que nos va a perseguir y nos va a querer desanimar. Por eso, en resumen, la guerra continua contra el diablo y sus demonios es resistir los engaños y aflicciones que nos envíe Satanás a través de una vida de obediencia a Cristo. No es organizarnos para desbaratarle la organización al diablo a través de órdenes verbales en el culto. Por eso es que en nuestro culto no le hablamos al diablo, le hablamos a Dios en oración. Ni tampoco haciendo liberaciones, porque creemos que una persona tiene una influencia u otra de Satanás y no desconocemos, ahí dice que existe Satanás y sus demonios, y su organización, pero hermanos, ya lo he tenido que hacer acá y si quiere lo hacemos juntos cuando sea necesario. A Colorado llegamos orando por una opresión demoníaca que sentía una persona y le oramos a Dios, no peleamos contra el diablo y pasó. Aquí me han llamado para hacer, pensando que iba a hacer liberaciones, fui donde personas endemoniadas, específicamente recuerdo no muy cerca, oré a Dios, hablé con la persona y la cuestión pasó. No hacemos énfasis en esas prácticas, entre otras cosas, porque creemos, muchos cristianos creen, no son tan pocos como se piensa, que ese énfasis sobre sanidades y milagros, ya lo vimos la semana pasada, y profecías y lenguas, pero especialmente sobre liberaciones, echando fuera, se dio mucho en el tiempo de Cristo y de los apóstoles, y se registró en los evangelios y en los hechos, porque fue un tiempo donde especialmente, como dice Apocalipsis, el diablo cayó, o como dijo Cristo, lo veo caer como un rayo, o como el mismo Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 12, cuando estaba hablando que había que atar al hombre fuerte para poder saquearlo,
En Mateo capítulo 12, del 18 al 29 lo dice, y en el 43 al 45 versículos explica Jesús: así le acontecerá a esta generación. Se va uno y regresan 7. Está diciendo, esta generación está viendo una actividad demoníaca especial porque no creyeron en mí, y estaba siendo atacada de una forma especial esa generación con mucha actividad demoníaca de este tipo que tenía que ser echado fuera, no porque hoy no pueda pasar eventualmente, sino porque en ese momento estaba viniendo el rey del reino de los cielos, Cristo, y Satanás y sus demonios estaban alborotadísimos. Era que lo veían y decían: ¿qué vienes a hacer contra nosotros? Y una vez se delataban todos. Y hermanos, he conocido personas que en cualquier iglesia los pasarían por liberación, y las iglesias que lo practican creyendo que todavía debemos hacer esto tal y como se hizo en el tiempo de los apóstoles, los bendecimos porque, como hemos hablado con otros temas, son cristianos. Pero he conocido gente de esas mismas iglesias que, sin pasar por un tratamiento de liberación, han quedado más convertidos y más santificados que cualquiera, solo en oración, en obediencia a Dios, en reunión, en cultos y ya. Gente de la calle he visto salir, de cualquiera que lo viera de este tipo de iglesia, le diría: este está endemoniado, venga, le echo fuera demonios. Los he visto por el evangelismo. Yo he evangelizado locos perdidos también, porque en algún momento tienen algo de cordura, endemoniadísimos, y orado por ellos. Y en algún momento yo he visto a esas personas llegar a las iglesias, sentarse a escuchar el culto. Por eso le digo que no le pidamos en la entrada ni siquiera al más drogado, con tal de que no haga desórdenes, que se siente ahí. E incluso queriendo hacerlos, oramos por él y se quedan quietos. Pero le oramos a Dios, y pues escuchando el evangelio y en oración y en obediencia y en congregación, han terminado más libres que cualquiera. Como le dijo Cristo a los discípulos: la palabra que les he dado ya los ha hecho limpios. La exposición a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso le damos a esta guerra. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la práctica, hermanos? Ya dijo mucho, pastor, pero ¿qué hacemos ahora? ¿No echamos fuera demonios? Ni le estamos peleando al diablo: diablo fuera. Entonces, ¿qué hacemos en la iglesia? Bueno, ¿qué dijimos en la armadura? Viva la verdad, viva la justicia, predique el evangelio, confíe en el Señor. Cuando llegue un dardo del enemigo, confíe en Cristo. Esté seguro de su salvación en Cristo, porque el Señor está seguro de que lo salvó. Si usted ha sido salvo en Él, es el que tiene que cada vez confiar más, estar más seguro de que Él lo salvó. Utilice más la Biblia, léala más, medítela más, predíquela más, profésela más, úsela más y ore más. Y si eso no es suficiente, yo no sé qué va a hacer, porque ese es el poder de Dios a través de su armadura. Eso es lo que dice la Biblia, que nos ayuda a resistir a Satanás. Enfaticemos el evangelio, el conocer y someternos a Dios en Cristo para estar firmes contra el diablo. Hagamos ese énfasis, para no tener que estar haciendo liberaciones, órdenes verbales y todo lo demás, para no enfatizar al diablo o al maligno, sino a Cristo reinando en nuestras vidas. Oramos, hablando de oración. Póngase sobre sus pies, por favor, para orar. Recuerde, el diablo lo quiere tentar, lo quiere engañar y lo quiere desanimar, con tentaciones a pecar y con las dificultades que está viviendo. ¿Se va a dejar engañar? ¿Se va a dejar desanimar? ¿O va a luchar con la palabra de Dios? Va a luchar con oración, va a luchar con obediencia, sometiéndose a Cristo. Señor, cuánta falta nos hace hoy guerrear más como Cristo, que no solamente echó fuera demonios por las particularidades del mundo espiritual demoníaco cuando vino, sino que cuanto más tentado era por Satanás mismo, más recitaba tu palabra y más intensamente oraba, como en el Getsemaní. Los embates más fuertes de Satanás y sus demonios contra Cristo fueron combatidos por él con la misma armadura que se nos da hoy a nosotros. Tu armadura, confianza en ti, seguridad de que nos has salvado en Cristo. Tu palabra, el evangelio, la verdad, la justicia, la oración. Que no andemos desarmados, Señor. Que no andemos
queriendo profundizar cómo actúa el diablo, porque a veces queriendo profundizar nos distrae él mismo para que no identifiquemos su engaño. Que no andemos como en algún libro alguna vez un siervo tuyo de forma simbólica puso un demonio experimentado hablando, no menos experimentado, para mostrarle que a nosotros los cristianos no tiene que asustarnos, lo que tiene es que hacernos pensar lo contrario de lo que dice tu palabra. Sutilmente engañados, artimañas, especulaciones del mundo introducidas dentro de tu iglesia, al punto de que, como dice Pablo a Timoteo, algunos ya no son ministros, parecen ministros de luz, pero son ministros de Satanás, disfrazados de ministros de luz. Ayúdanos, Santo Señor, en nuestra lucha. Ilumínanos con tu palabra, a guerrear de rodillas en oración y con la espada del Espíritu, que es leyendo, estudiando, memorizando, viviendo y profesando tu palabra. Ayúdanos evangelizando en todo lugar donde estemos. Ayúdanos, Señor, a orar en todo tiempo. Y lo que el enemigo quiera hacer contra nosotros, si tú permitas que lo identifiquemos física, espiritual, emocional, relacionalmente, no permitas que nosotros nos enfoquemos en las personas que nos están haciendo daño como instrumento de Satanás, sino que oremos a ti como el mismo Cristo oró en la cruz por los que le mataban, diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Detrás de las personas que nos han hecho daño y nos hacen daño, detrás de un mundo que nos quiere cautivar, conformado por personas que se dejan llevar por el pecado, está Satanás, un demonio. Y no queremos enfocarnos dándole importancia a ellos, pero tampoco queremos arremeter contra las personas, porque están esclavos también por su pecado, pero a voluntad de Satanás. Así que ayúdanos a no guardar rencor contra nadie tampoco, porque como empezamos o mencionamos en los Corintios inicialmente en la primera cita, el perdón es un arma poderosísima para no dejarnos llevar por los engaños de Satanás, que quiere que guardemos rencor, resentimiento, desilusión y angustia en nuestro corazón. Ayúdanos a pelear la buena batalla de la fe y a no enfocarnos en el diablo que existe, sino en ti, que eres más poderoso y más grande. Y sometidos a Dios, podamos resistir las acechanzas del diablo y él tenga que huir de nosotros. Te damos gracias, Señor.